Este jueves el Gobierno ha anunciado un plan de choque contra el coronavirus, con medidas de carácter económico, de apoyo a personas y empresas que pueden verse afectadas por esta situación. Pero en esta editorial me gustaría hablar no de las medidas que adoptan nuestros representantes y que son necesarias, sino de las medidas que nosotros como ciudadanos debemos considerar en solidaridad con el resto de nuestros vecinos. Esta mañana he realizado un pequeño trabajo de investigación periodística sobre la falta de productos de higiene y primera necesidad en Mérida. Ya les adelanto que no existe ni existirá desabastecimiento en los supermercados, así que mantengan la calma. Sin embargo, sí he detectado cierta psicosis respecto a la adquisición de una solución de gel muy conocida, desinfectante para las manos. He estado en 4 supermercados de la capital extremeña y en ninguno de ellos hay. Pero no hay gel, como tampoco hay alcohol de 96 o 70 grados, como tampoco hay jabón de manos. Solamente en una farmacia del centro de la ciudad he encontrado un pequeño botecito muy pequeño de un producto desinfectante de manos por el que me pedían 6,40 €. Una barbaridad. Lo primero que hay que decir es que estos geles o soluciones a base de alcohol o el propio alcohol para uso sanitario no son necesarios. Basta con lavarse las manos con un jabón normal durante 20 segundos para asegurarse una perfecta higiene que nos puede ayudar a prevenir el contagio del COVID-19. Así que no contribuyamos a generar un problema de abastecimiento que no debe existir, porque no es necesario. Buenas noches. Bienvenidos a esta Epicota edición número 1104 en la que vamos a abordar indudablemente el tema de la jornada. Es el coronavirus, después de que esta mediodía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya ya anunciado las medidas económicas que va a poner en marcha y de otras materias con respecto al contagio, a posibles contagios que se pueden producir de este virus que en España lleva ya bastantes víctimas y afectados. En Extremadura el número hoy, en este jueves, ha ascendido a 19, 9 más que en la jornada de ayer. Recordamos que de esas 19 hay una víctima mortal, pero también hay 3 altas que se han producido, por lo que en estos momentos estaremos hablando de 15 personas que mantienen un aislamiento domiciliario. Vamos a hablar de esto y de otros temas relacionados, como decimos, con el coronavirus con nuestros analistas hoy del jueves, nuestros picoteros de esta jornada. Hoy están con nosotros. Javier Segura, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Te presentas con las manos limpias? Sí. Que no es el sindicato Manos Limpias. Hemos extremado, de hecho, a nivel en casa y en el trabajo. Hemos tenido que extremar las medidas de higiene, las distancias que debemos de tomar, la ventilación de los espacios. Fíjate que te estaba escuchando de qué podemos hacer cada una de nivel individual y estaba haciendo un ejercicio de introspección, ¿no? Por decir una manera, de reflexión personal, ¿no? Y hasta la rueda de prensa que dio ayer el consejero vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, no tomé yo realmente conciencia de la parte que tenía que poner de mí hacia los demás para evitar la propagación del virus. Pero hasta ayer realmente no tomé una conciencia. Quiero decir, me vine escuchando, veía que era un problema localizado en Madrid, que aquí en Extremadura como que no terminaba, que en Mérida no había tal problema. Bueno, hasta ayer, realmente yo ayer no interioricé esas peticiones continuas y constantes que nos venían haciendo de cuidado, que puedes ser una persona sana, pero que no es que te infectes tú y te afecte a ti propiamente en la enfermedad, sino que pueda ser elemento de propagación y de contagio. Y desde allí, y ayer ya empecé a tomar en ese sentido, cuando lo interioricé es cuando empecé a tomar medidas, tanto familiares como en el ámbito de trabajo, que hoy se han puesto en práctica. O sea que realmente, bueno.
Bueno, te has metido, Miguel Ángel, en el plano de Javier. Buenas noches, ¿qué tal? No pasa nada, estamos aquí. Estaba invadiendo mi distancia y yo no sabía si separarme. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Solo que mientras que invada solamente eso. No sé si ideológicamente lo conseguirás invadir, pero vamos, no, es difícil. Buenas noches, Miguel Ángel. Tampoco, ya ocupa mucho espacio. Estáis inmunizados, ¿no? Sí, está muy Políticamente. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Tú que viajas por el ancho y por el norte, el sur y el este de Extremadura, ¿cómo están las cosas? Pues yo lo que estoy dando, pienso, está dando una sensación de alarmismo, creo, ¿no? Dentro de la normalidad y tranquilidad que debería de haber este tipo de cuestiones, ¿no? El problema cuál es, yo lo que al final lo he preguntado muchas veces, ¿contra qué estamos luchando? ¿Contra qué? Porque esto es darle vuelta. Yo sé que sí que hay que tomar soluciones, hay que prestar la máxima ayuda posible, sobre todo a las personas mayores, creo yo. Porque claro, hay un detalle importante, es decir, ¿qué tanto por ciento de gente está muriendo y con qué edad? Yo lo que no quiero es que en estos momentos está en torno a un 2,5%. Que la gente, es que está en una situación, yo tanto en el tema, dices tú que me voy por Extremadura, estoy notando que hay clientes que ya no me dan la mano, cuando vas a saludarlo, se le hace un poco, ¿no? Tranquilo, que no pasa nada. Y hay gente que te... Pero bueno, yo en principio creo que el alarmismo está creando, no ayuda. Creo que no ayuda. Creo que una situación de un alarmismo tan importante, porque ¿cuánta gente muere por gripe? Por gripe, ¿cuánta gente muere en Extremadura, por ejemplo, al año? Con gripe, igual que con coronavirus, Pero eso es un buen matiz, con gripe, ¿cuánta? Entonces, que hay que poner, Javier, todos los medios, sin lugar a dudas. Tú ayer, a raíz de la rueda de prensa de Vergeles, tomaste la conciencia de qué podías hacer tú, ¿no? Creo que es importante que entre nosotros hagamos ver a la gente que tenemos que hacer caso a este tipo de noticias, a este tipo de actuaciones, pero desde la perspectiva de la mayor normalidad y tranquilidad. Creo. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora vamos a saludar a la Víctor Baja. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. No confundir con Luisma, que es nuestro picotero habitual. No confundir, aunque se parezcan mucho, ¿eh? Sí. Porque sois hermanos. Sus hermanos, sí. Yo soy el más chiquitillo, el más pequeño. El más pequeño, ¿no? Bueno, antes a micrófono cerrado, cuando lo he visto, le he dicho, te pareces mucho, y dice, sí, pero soy una versión mejorada. La evolución tiene que ir mejorando siempre para bien. Bueno, nos alegra tenerte aquí. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Bueno, además, David Tobaja, es trabajador social. Sí. ¿Trabajas en el Centro de Acogida de Padre Cristóbal, aquí en Mérida. Padre Cristóbal. Y estás en contacto pues con eso, Pues, hombre, de momento no tenemos ningún caso y vamos a intentar que sigamos así. Pero sí es verdad que nos hemos formado, ha venido un médico voluntario, el doctor Artero, nos ha estado explicando muy bien qué medidas tenemos que tomar. Y él nos decía dos cosas básicas. Primero, higiene, que ya antes poco se ha comentado, ¿no? Sí. Lavarse mucho las manos, dedicar tiempo a lavarse las manos y lavárselas bien. Y también nos decía responsabilidad. O sea, y la responsabilidad viene desde no hacer fake y propagar esos fake, que en Mérida hemos tenido una que decía que Vergeles estaba de madrugada por el hospital dando vueltas y solucionando casos de coronavirus, que era todo mentira. Y también responsabilidad nuestra pues en tomar las medidas pues, que hay que tomar. Sí es verdad que yo compartía también la visión de que yo no le he dado mucha importancia a esto porque era primero de China, luego de Italia, luego de Madrid y cada vez se va acercando ya más. Estamos aquí, ya está aquí. Entonces, ojito, que viene, pero sí la responsabilidad pues eso, de intentar no estar en sitios donde haya mucha gente. A las personas que nos toca organizar a veces eventos, pues no organizarlos en este tiempo o intentar que se haga de otra manera, que no sea acumulando gente, y un poco también responsabilidad en el sentido de que pues, estos estudiantes que se han venido de Madrid ahora, pues que de verdad se tomen la cuarentena como algo importante. Si los sacamos de Madrid y los soltamos por la ciudad,
o por las ciudades extremeñas, tenemos focos de contacto permanentes en toda Extremadura, con lo cual creo que la responsabilidad individual nos va a llevar a que la sociedad salga cuanto antes de esto, que va para largo, por cierto. Va para largo, después hablaremos de ello. Por cierto, has tocado un tema que es interesante porque es bueno, las formas en las que hay que enterarse o informarse, mejor dicho, ¿no? Porque esta mañana, por ejemplo, nos han tomado la palabra también, lo hemos dicho aquí muchas veces en la picota, acerca de las redes sociales y el peligro que conlleva los bulos y las fake news que se transmiten a través de las redes sociales, sobre todo de WhatsApp, que es un incendio tras otro constantemente. Pues el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Mérida ha adoptado esta mañana ha hecho una acción, una actividad que merece la pena comentar. Nos ha grabado un vídeo a periodistas de prácticamente la totalidad de los medios de comunicación que trabajamos en la ciudad, en Mérida, precisamente bajo el lema Stop Bulos, para que todas aquellas personas que usen la red social como herramienta de información sepan que hay que distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, que para ello la mejor forma de informarse es a través de los medios de comunicación, digamos, oficiales, que no tienen que ver con la oficialidad, pero los que estamos trabajando diariamente. Nosotros tenemos, como sabéis, un código deontológico que nos obliga a contrastar las noticias y que evidentemente no se lanzan o se publican, se emiten noticias que previamente no sean veraces o al menos se haya contrastado su veracidad. Ese vídeo lo que quiere transmitir es precisamente eso. No contribuyamos a formar o agrandar un problema que ya existe, una crisis, una pandemia que ya existe, y no lo hagamos caótico y que puedan surgir además problemas adyacentes al propio problema principal que ya estamos padeciendo. Así que stop bulos, por favor, no contribuyan a transmitir mensajes cuya veracidad no esté contrastada. Vamos a hablar de lo sucedido hoy porque, como hemos dicho esta mediodía, el presidente del Gobierno ha adoptado una serie de medidas. A preguntas de los periodistas, ya ha admitido que no descarta el estado de alarma en toda la nación, ni siquiera el cierre de Madrid, como hizo Italia con Milán. No sé si habéis podido ver la comparecencia del jefe del Ejecutivo Nacional, Javier. Muy por encima, la he seguido principalmente a través de prensa escrita, porque ha coincidido con mi tiempo de trabajo. Ha dado a entender de que al final tenemos, en ese sentido, tenemos la maestría de lo que ha venido ocurriendo y de lo que está ocurriendo en Italia, porque estamos teniendo, con una semana de diferencia, vidas paralelas. Y como las medidas prudentes, después medidas de contención, después medidas de alerta, después medidas de cierre, hasta que al final han tenido que bloquear todo un país, 60 millones de personas. 60 millones de personas, con medidas de toda índole, sociales, sanitarias, educativas, penales, para quien no cumpla con las directrices que se están dando a base de decretos de medidas de urgencia para evitar la propagación. Es decir, esa semana de retraso con el que estamos viviéndolo aquí, pero con el ejemplo de que nos está viniendo de Italia, porque las curvas de progresión son similares. A mí me ha parecido muy acertada la comparecencia, sobre todo por todo lo que ha sido el conjunto de medidas que está dispuesta a ofrecer y a modificar. No solamente ha estado hablando de medidas de carácter sanitario, sino también de carácter económico. Esto está afectando a las empresas. Amigas y amigos míos, hoy ya me han hecho llegar por WhatsApp, mi empresa me hace un ERTE, un expediente regular temporal de regulación de empleo, porque no estamos recibiendo clientes, porque no se puede mantener los costes de la actividad si no hay ingresos. Y bueno, pues en ese sentido el gobierno también ha dado una respuesta. Creo que eso, en esa parte está bien. Esa parte está bien. A mí personalmente me ha gustado la celeridad con la que, y además la está asumiendo él, que esto es algo que tampoco era muy habitual en los últimos años, que los presidentes de gobierno se escondían en sus ministerios o en sus ministros o a través del plasma, pero de momento está afrontando él el liderazgo de gestionar esta crisis con todas las consecuencias que eso pueda traer desde el punto de vista político. La comparecencia de prensa ha sido sin periodistas, ha sido telemática. Es correcto.
cierto, por el tema de las medidas de En este caso por medidas de coronavirus, no por falta de... Por cierto, lo has dicho antes, Miguel Ángel, hoy hemos conocido curiosamente el resultado, hasta ahora, el minuto de resultado, como hemos dicho en otros picotas, de la gripe de la que nadie se acuerda. 14 fallecidos llevamos en Extremadura este año por gripe, 127 casos graves registrados en los hospitales de la comunidad. Miguel Ángel. Yo sí he seguido la comparecencia del presidente y ha ido temas que me gustaría resaltar. Uno, que creo que este tipo de actuaciones, desde un gobierno, lo he visto claro en el sentido de que ha dado soluciones y ha comentado que creo que este sábado tiene una conferencia telemática también con los presidentes de las comunidades autónomas, y ha agradecido el apoyo, es decir, no el apoyo, la diligencia y el comportamiento de los dirigentes y los diferentes presidentes de comunidades, ha dicho de distinto color político, en el cual están apoyando y están viendo el tema desde la perspectiva que tiene que ver un político, mirar por la gente, mirar por su pueblo, mirar por el que lo vote y el que lo elige, ¿no? Eso me ha gustado y pienso que es lo ideal. Yo creo que este tipo de actuaciones que se lleven a cabo, debe ser apoyado por todos los partidos políticos sin color ni aprovecharse políticamente de ellos, no como por ejemplo el mal actor ese, que es un mal actor, el señor Toni Cantó, hoy creo que ha dicho en el Parlamento valenciano más o menos una gracieta sobre Irene Montero, que habéis enterado que es una de las... Sí, ha dado positivo. Positivo, ¿no? Y Pablo Iglesias está en cuarentena. A la presentación del domingo, bueno. Bueno, hay unos cuantos. Es mal actor. Pues, hay unos cuantos. Es mal actor. Pues, Ana Pastor también tiene el coronavirus. Hay Ortega otro. Smith, ¿no? A Smith, efectivamente, Ortega Smith de Vox. Yo creo que es una persona, el partido político que sea, no debe de valorarse desde la perspectiva de qué partido es, sino como un político con se ha infectado, se ha puesto igual que cualquier persona, ¿no? Entonces yo he visto la política por el partido del presidente desde la forma positiva y está claro, todos los partidos políticos, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista penal, en las comunidades, en los ayuntamientos, el político de las soluciones. Y tienes razón, Javier, sí hay empresas que están sufriendo. Yo, por ejemplo, estoy esperando una máquina que viene de Italia hace tiempo y tengo problemas de que vayan a cargar. Pero no el problema de que vayan a cargar la máquina. Yo es que tienen miedo de que allí cojan algo y no lo den pasar, no lo den volver. Entonces, claro, un padre de familia que es chofer, un camión que se va a cargar una máquina a Italia. Claro, no dejen salir del país, claro, puede ser. Ahora mismo no están sacando nada del país. ¿Me entiendes? Entonces, eso lo están dando nuestras empresas y eso es un tema que desde el gobierno tienen que ayudar a los autónomos, a las pequeñas empresas, y a todo el que sufra. Yo creo también que este movimiento que está creciendo, el tema económico es el que va a forzar más que el tema humano. Me duele decirlo así, pero es así. Yo creo que hoy día la crisis aquella que se pensaba que iba a llegar, no sé por qué, a raíz de que ha pasado algo aquí, coronavirus, ¿no? Coronavirus. Que me equivoco con coronavirus. Le ponen la I. Va con segundas, va con segundas. Entonces, el tema ese, yo creo que está llegando a sufrir mucho el tema económico y si somos capaces, porque creo que tanto en Corea como en China han empezado a bajar a remitir. De frenar aquí el tema. Es lo que me da más miedo a mí ahora, Javier, que en 2 o 3 meses empezamos a frenarlo aquí, veremos si se frena el tema humano y no se frena el tema económico, la problemática económica. Posiblemente la recuperación sanitaria sea menor que la recuperación económica. Ustedes perdonen si escuchan un poco, pero es que hay una obra aquí al lado. La pregunta en la mesa. A ver, David. Cuando hablamos de una pandemia, como se ha declarado, yo creo que hablar de colores políticos sobra. O sea, esto es algo que es de todo, por encima de derechas, izquierdas, centros o ultras. Y yo estoy contigo, Miguel Ángel. La economía, por mucho, a mí me ha gustado la comparecencia de Pedro Sánchez, me ha gustado, creo que ha dado no solo preocupación, sino ha dado unas líneas de actuación y ha dado pues recursos, va a dotar de recursos económicos a familias, a empresas, no se olvida de casi ningún sector. El sector turístico que
que aquí en Mérida y en la zona va a ser reforzado y va a intentar paliar, pero yo creo que las pérdidas, por un poco por la psicosis que hablábamos antes y un poco porque quién se arriesga a coger su coche y venir a ver Mérida o Extremadura, por mucho que ayudemos, la parte económica se va a resentir, sí o sí. Y ya el Banco Mundial esta semana también nos avisaba de cuidado, porque la recesión que venimos hablando hace unos años puede ser que la tengamos ya por culpa del COP19 famoso, que esté poniendo todos los elementos encima de la mesa para que tengamos esa recesión económica ya. Y claro, lo humano lo salvaremos, lo sanitario lo salvaremos, pero lo económico nos va a costar, porque si una empresa pierde un 60% de facturación, levantar eso es complicado. Y cosas tan sencillitas como hablábamos del Mérida-Badajoz hace un rato antes, fuera de cámara, ¿no? El Mérida estimaba un 10% de su presupuesto ese partido. En cuanto haya 2 partidos más, ¿qué estamos hablando? De un 15% que luego no podemos pagar a jugadores, y es un caso casi nimio, ¿no? Dentro de todo lo que puede pasar. Con lo cual, a mí me ha gustado Pedro Sánchez, creo que ha sido acertado, creo que era importante que saliera él y no ningún ministro ni nadie de su ejecutivo, ni el señor este que ya casi es de la familia, Simón, el que yo le digo de los pelos alborotados, que lo tenemos permanentemente comiendo, cenando con nosotros, y que salga él, que asuma esa responsabilidad de decir, señores, que esto es serio y que estamos todos. A mí me ha gustado, sinceramente. bueno, hay medidas, incluso recomendaciones que el Gobierno central ha realizado a las comunidades autónomas, incluso antes de la reunión que va a tener telemática el sábado con los presidentes de las comunidades autónomas. Ya ha adelantado algunas de las medidas, precisamente hoy han sido adoptadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Dentro de esas medidas que ya han sido adoptadas previa al Consejo de Gobierno de hoy, ha sido la suspensión de la práctica totalidad de las actividades culturales, deportivas, etcétera, que se realizan en las ciudades. Con las últimas medidas, como decimos, se suspenden la mayoría de los congresos, actividades de programas para este fin de semana, y el próximo, como puede ser el primer congreso de Economía Plateada, que tenía previsto celebrarse los próximos 17 y 18 de marzo en Mérida. También se suspenden todas las actividades que realiza el Museo Nacional de Arte Romano hasta el 25 de marzo, e incluso se valora si cerrarlo al público, como han hecho los museos públicos de Madrid, entre otros. Son medidas, yo creo que preventivas, que ayudan a paliar ese posible contagio que pueda darse de esta enfermedad. ¿Cómo lo veis vosotros, Miguel Ángel? Tú, que eres afectado además, por ejemplo, por el fútbol amateur. En el tema deportivo, nosotros recibimos ayer un comunicado de la Asociación Extremeña de Fútbol, que estaban suspendidas todas las categorías, y nosotros ayer tomamos la decisión de parar los entrenamientos y parar durante las 2 próximas semanas todas las actividades, y que los chavales se unan a entrenar o a jugar, ¿no? Ayer fue la Federación Extremeña, pero es que hoy ha sido la Federación Española. Hoy afecta al fútbol y al baloncesto en las 2 grandes categorías de primera y segunda división. Normal, el Real Madrid está en cuarentena por un jugador de baloncesto. Hopkins. Yo creo que esto lo digo. Ahora, el tema de los chavales, yo no sé, en muchos sitios se han cerrado los colegios, aquí todavía no. Estamos ahí. Claro, el tema es que yo lo que entiendo es, cuando habla de alarmismo, me refería a eso. Es decir, nosotros los niños no van a entrenar, pero siguiendo la escuela. Entonces, hay una serie de decisiones que de contradicciones. De la incongruencia, claro, sí, entiendo. Sí. Habría que suspender las clases. Claro, es decir, yo lo digo así. Ahora mismo, los niños nuestros, tenemos desde 4 años hasta un equipo en primera regional, que creo que son ya jugadores que trabajan, que estudian en institutos. No sé, yo no entiendo hasta qué punto y cómo lo podemos tomar. Yo creo que sé que es serio, pero vamos a tomar decisiones, creo yo, de una vez por todas, que tomen carta en el asunto y de una vez diga a la gente, esto sí me cuadra, porque hay cosas que a mí no me cuadran. Que no sean a medias tintas, ¿no? O sea, yo creo que sí, que son situaciones que te quedan un poco. Claro. Hay padres que a mí me han llamado, pero bueno, pero entonces, mañana no te la niño a las 6, ¿no? Pero si va por la mañana a clase, ¿qué quieres que te diga yo? Bueno, a ver, David, hay medidas que yo creo que también es hasta que nos encauzamos, ¿no?
En la liga inglesa se prohibió darse la mano al principio, pero luego dejaban el desarrollo del partido. En un córner están 20 personas metidas en un hueco, tocándose y rozándose, pero eso sí, no le pongan la mano antes por si acaso contagia. La verdad es que hay mucha, yo creo que es fruto de la ignorancia, ¿no? Hay muchas medidas que se toman, lo del colegio será ya. O sea, yo creo que ya van a cerrar los colegios, pues no tiene sentido. Tiene sentido cerrar los colegios y mandar a los niños al parque. No tiene ningún sentido. Cerramos el museo, cerramos todos los congresos. El arzobispado también recomienda dar la hostia consagrada en la mano, quita el agua bendita. Todas las medidas que sean, yo creo que son buenas. Eso sí, como tú dices, con sentido y con lógica, claro, porque de nada vale que yo no le dé la mano a mi rival cuando luego lo tengo que agarrar por la camiseta cuando se me vaya. Más contacto que ese. Rozar el absurdo, ¿no? Sí. Sí. Ya te has adelantado, pero lo íbamos a decir. La Archidiócesis de Mérida de Badajoz, efectivamente, en una carta dirigida a todos los sacerdotes de la diócesis, ha recomendado que la comunión se administre en la mano o que se retire el agua bendita de las pilas, como ha dicho David, en los templos y capillas como medidas para contener este coronavirus. Yo sé que a vosotros nos afecta, Javier. ¿El auto se dé con la mano o en la mano? Es lo mismo que de o con, ¿no? De coronavirus con coronavirus. Está bien, bueno, yo prefiero que me den la hostia con la mano. Pues son ejemplos de cómo al final las organizaciones, en una u otra medida, pues tratan de adaptar sus intervenciones, sus rituales o sus costumbres a una situación que hay que entenderla excepcional. Lo decía, ¿no? Es decir, el problema que tenemos con la población juvenil es no que se afecte en cuanto a la enfermedad, porque no les está afectando, sino que son transmisores. Y son transmisores a edades más adultas, abuelos, a padres, madres, personas enfermas, porque eso es lo que hemos aprendido de cómo son los procesos de contagio, como por ejemplo con la gripe, que los principales transmisores de la gripe son los niños, niñas y adolescentes, pero los principales muertes son personas muy adultas. Esa es la medida de prevención que hay que tomar. Y como bien decía David, ningún sentido que se cierre el colegio si después los agrupamos en los parques con los abuelos, con las madres y tal. Por favor, asumamos esa parte de la responsabilidad. Yo entiendo de que en el besamano... hablando de educación, ya que lo dices, lo que no es normal que estén recomendando a las autoridades sanitarias, haciendo mucho hincapié en lavarse las manos, en tal, y hayamos tenido durante todo este tiempo a los niños en los colegios sin jabón en los lavabos. En el colegio de mi hija, la pequeña, el papel higiénico no existe en la vida, o sea, no ha existido, tienen que llevar su paquetito de pañuelos, pero al menos un jabón, un bote de jabón en el lavabo debe existir, en los colegios públicos me refiero. Sí, ¿no? Y bien buen apunte, porque eso nos vuelve otra vez a poner el foco de cómo determinadas medidas de ahorro, de falta de recursos, de falta de provisión continuada, pues cuando te llega una situación de este tipo, pues es cuando realmente se echan falta y es cuando nos echamos las manos a la cabeza, cuando esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la ausencia de papel. Bueno, pues estos son el conjunto de medidas que yo creo que también en el ámbito familiar, igual que en el ámbito social. La plataforma del Voluntario de Mérida, por ejemplo, tenía programada una serie de actividades que también iba a congregar a una multiplicidad de personas de distintas edades y las ha suspendido. En la Fundación Atenea, donde yo hago la intervención, también hemos suspendido cualquier tipo de actividad grupal que ponga en riesgo a la población, porque nosotros podamos ser transmisoras del virus, no porque nos veamos afectados. Yo creo que esa mentalidad, otra vez, vuelvo a decir, creo que hay que cambiarla. No es que a mí me lleguen con el virus, es que yo propague el virus y debo de ser responsable para no propagarlo, ¿no? Bueno, pues estas son las acciones que hay que tomar con prudencia, con carácter temporal, que tampoco estamos hablando por tiempo indefinido, y vamos a poner el foco en aquellas cosas que falten. Es así, por cierto, tú lo has dicho. Pasa como con el VIH, se puede ser portador del virus y no tenerlo. Efectivamente. Sí. De hecho decía... No tener una enfermedad activa. Sí. Yo leía, lo que no sé si es fake o no, pero yo leía que el 80% de la población va a estar en contacto con el virus. Sí.
que de ahí una gran parte, no sé si era casi el 90%, no se iba ni a enterar, iba a pasar por su cuerpo y ya está, pero ese 10% sí iba a tener consecuencias, sí iba a desarrollar la enfermedad en un 2% de manera grave y en un 8% de manera, pues, como una gripe. Entonces, eso, es que somos portadores cualquiera, es igual que eso, de VIH, que lo podemos tener y no saberlo, y sin embargo ir propagando enfermedad por todo el mundo. Cáritas también ha suspendido su asamblea anual porque metíamos a 400, 500 personas en un sitio y no nos parecía coherente, ¿no? Indudablemente. Por cierto, no sé si os ha pasado, yo al menos, y a Miguel Ángel sobre todo lo miro porque tiene un caso parecido al mío. Miguel Ángel tiene una tos seca compulsiva, yo estoy en época de alergia y estornudo, me miran mal, que no tiene nada que ver con el coronavirus, ¿verdad? A mí me mira no me deja de toser, ¿no? Yo lo que quisiera que hablar del tema de la alergia, sí me gustaría poner aquí en énfasis de los profesionales sanitarios que están haciendo una labor importante, y cuando pasan estas situaciones es cuando hay que recordar lo importante que es la sanidad pública. Estamos teniendo una situación, veremos si los recortes en sanidad los últimos años, que han sido muchísimos, no nos pasa factura ahora. Veremos si nos pasa factura en el tema de esa atención, esa predisposición de que haya sanitarios, médicos y enfermeros, que haya productos de limpieza, veremos si no nos cuesta algún disgustillo que esa sanidad pública en los últimos años ha sido un poco, digamos, la más afectada. Sí, claro, la más afectada por los recortes. Bueno, y esta mañana escuchaba a un analista, a un economista que decía, y aquí nos podemos dar con un canto reciente porque tenemos un sistema público sanitario muy bueno. Dice, imaginaros cuando esta crisis que llegará a Estados Unidos, donde hay 60 millones de personas sin cobertura sanitaria, la que se puede liar. Y que allí, que funciona mediante seguros privados, los seguros digan que esto no entra dentro de su paquete. Pues, a ver. De atención. A ver, ¿no? Pues al final, los que somos de lo social, todas las crisis que vienen siempre la pagan los mismos, que son los más desfavorecidos. Y en Estados Unidos lo pagarán, y aquí en España pues también, o por falta de información o por falta de recursos, estos pues tocará más a las personas que más están sufriendo otras situaciones. A mí también me preocupa otra cosa, que es la temporalidad, porque hablamos de 2 meses, y en España tendemos un poco a relajarnos en cuanto... 2 meses, pero David, la más optimista. Exactamente. Porque Sanidad calcula que esta epidemia podría terminar, efectivamente, como dice, en 2 meses, pero el panorama es tan idílico que los expertos lo ven improbable. En el peor de los casos podría ser 4 o 5 meses, según este hombre de los pelos, como tú dices, Fernando Simón. Mi amigo el de los pelos. Pero a mí me preocupa eso porque los españoles y las españolas, como que cuando pase 2 meses y esto ya lo normalicemos, pues dejaremos de darle importancia. Cuando salga otra noticia, que ocupe la primera plana y esta quede en segundo lugar. Desde que ha aparecido un coronavirus tengo una duda y nadie me la soluciona. ¿Podemos comer ya carne mechada? Bien, es un buen ejemplo de cómo nos creó una psicosis temporal el tema de la listeriosis de la carne mechada, y de repente ya se ha dejado de hablar de carne mechada, que creo que también se ha acabado en todos los pasillos de los supermercados. También la carne mechada ya se ha acabado porque no hay ningún problema, es cierto. Por cierto, que Renfe permite desde este lunes cambiar y anular ya billetes sin coste ante la crisis del COVID-19. Aquí en Extremadura no vamos a tener tanto problema con eso. Iberia mandó ayer también un correo respecto de los vuelos que quedaban cancelados, ofreciendo la posibilidad, pero lo que no tuvo en cuenta fue reforzar las líneas telefónicas, y ha tenido un colapso tanto en la web como en la telefónica muy curiosa, ¿no? Es la diferencia entre lo público y lo privado, efectivamente. Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, vamos a hablar ya de otro tema, porque indudablemente la información siempre es buena, pero darla evidentemente con cierta rigurosidad. Nos referimos al COVID-19, al margen de que podamos hacer nuestros pequeños chistes también sobre ello, porque los españoles lo bueno que tenemos es que nos tomamos con mucho humor estos temas, y eso siempre viene bien también, ¿eh?
Vamos a hablar del concurso del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, porque la Junta ha vuelto a sacar a concurso el procedimiento para adjudicar por 2 años. Se trataría para los años 2021 y 2022 la gestión del Festival de Mérida. En esta segunda convocatoria, tras la realizada en el mes de septiembre, sale con un presupuesto de licitación de 5,8 millones en total, IVA incluido. El ganador del concurso dirigirá el festival por esos 2 años con otros 2 opcionales de prórroga. De esta forma, el Gobierno regional reanuda el proceso que quedó paralizado en septiembre del año pasado porque 2 de las 3 empresas teatrales que optaban a la gestión del festival habían presentado recurso contra las bases del concurso. La argumentación iba dirigida a las deficiencias vinculadas a los números recogidos en el estudio de viabilidad económico-financiera, por lo que la Administración autonómica anuló el proceso y decidió sacar la licitación de nuevo. ¿Qué te parece este proceso? Bueno, por un lado, como espectador me da mucha pena que Cimarro no pueda no seguir, porque creo que su labor ha sido... Bueno, este año sigue. Sí, este año sigue, porque creo que su labor frente al festival es enorme, pero la ley hay que cumplirla, y cuando hacemos unos pliegos en el que, cuando lo lees, subyace que hay una ventaja para una de las empresas que conciernen, pues es normal que se paralice. En este caso creo que premiaba con 10 puntos haber tenido una obra anterior en el festival que haya funcionado y traerla otra vez. Creo que puntuaba con 10 puntos, y claro, eso solo puede optar una de las 3, con lo cual, bueno, no sé si es fraude o no, pero ilegal yo creo que sí. Entonces, los concursos públicos están para que opte quien quiera, y por muy bien que lo haga, y ya digo que yo como espectador encantado de que siga Cimarro, pero los concursos públicos están para eso, para que cualquiera pueda optar. Bueno, Javier. No recuerdo el tiempo que hace que estábamos hablando de este tema como algo que estaba ocurriendo. Septiembre. O sea, es que estamos hablando para que veamos hasta qué punto a veces la administración es desgraciadamente muy lenta a la hora de dar una respuesta que, hombre, que entiendo que tiene que tener su revisión jurídica, sus plazos administrativos, etcétera, pero es que es un retraso de 6 meses en una licitación que a estas alturas lo que pone en riesgo, si no hubiera sido por la prórroga, es el propio cartel del festival y una edición entera del festival, ¿no? Bueno, porque aquí estamos hablando de cultura y parece como que no le diéramos importancia, pero tiene su importancia. Es un motor económico, significa la promoción de la cultura, significa la promoción del turismo, en fin, no hace falta que ahora mismo recuerde todas las bondades que significa el festival para Mérida, comarca y Extremadura entera. Pero es que esto mismo ocurre en otros ámbitos donde también las licitaciones se ven suspendidas por meses, con una afectación directa a las personas y a los servicios de atención a las personas, ¿no? Se tiene que pedir, por un lado, rigor a la administración a la hora de sacar las licitaciones, pero por otro lado, como bien dice David, pues detectadas las irregularidades, que menos que se pida un poco de agilidad para que no tardemos 6 meses en tener nuevamente la licitación, que ahora hay que volver a abrir los plazos correspondientes, que eso también lleva su tiempo. ¿Qué opinas? Yo el problema que veo, cogiendo el hilo que tú dices, Javier, del tema del tiempo en la decisión o en la apertura de toda la licitación, ahí me refiero a, imaginemos que ahora hay otro proceso, y si también alguno de los que vayan a licitar impugnan ese proceso, llegará el año 2021 y posiblemente no tengamos claro, efectivamente, porque ahora vuelven a empezar. Me refiero con el tema de este tipo de cuestiones. Yo entiendo que unas bases hay que seguirlas, y más el dinero público, pero claro, ¿desde qué punto de vista explicamos a la gente de que yo no quiero hablar de los profesionales, que Cimarro creo que ha hecho una labor profesional importante, no voy a entrar ni a salirnos, pero hablo desde el punto de vista de como tú dices, que tú eres hombre de teatro y que te gusta ir, vamos y lo vemos, esa incertidumbre, ¿por qué? ¿A qué viene? ¿A son de qué? Es decir, la explicación de por qué no se ha dado se ha licitado, yo digo, cuando alguien va a poner las bases, no puede ver eso de que ese punto en concreto sobra, que está premiando a uno que ha estado ya. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que yo creo que la gente debe de saber.
el Festival de Mérida es tan importante para Mérida que hoy día creo que Mérida, su teatro, sin su festival, estaría como hueco, estaría cojo. Y tenemos que desde Mérida, desde los meritenses y desde el Ayuntamiento de Mérida y los partidos políticos digamos, en Mérida, del Ayuntamiento, deben de unirse para pedir de que esto de una vez por todas se solucione y se haga serio. Yo, como siempre defiendo lo público, es lo que digo, la duda no puede estar en por qué no lo gestiona la Junta de Extremadura directamente. Hay un patronato, ¿no?, que es el que gestiona el festival, pero yo creo que aquí la historia viene por quién concurre a ese concurso, ¿no? Estamos hablando de Florentino Pérez por detrás de una, estamos hablando de Enrique Cornejo y estamos hablando de que no hay mucho más, no hay muchos festivales tan golosos como el de Mérida, y entonces, claro, van a poner toda la carne en el asador para llevarse en las cosas su sardina. Ha habido muchos años que el festival ha estado casi olvidado, que no lo quería nadie, y empezamos a inventarnos historias y directores que duraban un año, medio año, o se iban sin saber que se... Ahora, cuando está siendo rentable, es muy goloso venir a decir que yo lo quiero. Eso me refería, ¿no? Desde lo técnico. Claro. Eso de lo técnico, desde lo público. De la Junta, poner, no sé, igual que por ejemplo, cuando creo yo en una ciudad se va a montar una residencia de ancianos, va a poner cláusulas que perjudiquen a ese tipo de gente. Claro, que digan, vamos a valorar el que, no sé, el precio máximo de que pague el anciano sea esto. Y el señor Florentino Pérez dice, esto no es negocio para mí. Vamos a ir a salir así, a los técnicos. Eso ya pasa. Eso ya pasa. Pues que pase más. En lo jurídico. Creo que está en la cláusula económico, en la cláusula del pliego, están en las cláusulas esos temas. No regula el precio, pero sí puntúa las rebajas a estos colectivos. Es que la única forma, como dice David, Florentino Pérez es un aguilillo del negocio y no va a perder ni una ápice para llevárselo. Pero claro, el miedo mío como meritense es que ahora son otros meses, nos pegamos otros meses para decidir, luego hay alguno que, digamos, reclame algo, otro... Sí. Bueno, y la concesión de este año ha sido porque no se han puesto de acuerdo, o sea, porque ha habido que hacer una medida excepcional que se puede impugnar o no sé si se podrá impugnar esa prórroga, pero ha sido por la lentitud, ¿no?, a la hora de llegar a una determinación. Bien, en fin, yo a lo que me sorprende sinceramente, y ya lo he dicho aquí, es que efectivamente Florentino Pérez y su grupo de empresas no vengan al Festival en Mérida, sino que vengan incluso a licitar, lo dijimos ya hace un par de años o tres cuando sucedió, un concurso de la Guardería Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Y vino, cuando estaba gestionado anteriormente una cooperativa de chicas. Y sigue funcionando, Dios gracias. Pero que se metan estos grandes grupos ya en pequeños contratos me preocupa, porque estamos creando un monstruo realmente. Sí, las empresas constructoras y las empresas de seguridad fueron las primeras que empezaron a entrar en el ámbito social, a la gestión de determinados servicios, y además tenía llevaban a gala su eficiencia desde el punto de vista económico, porque ¿qué ocurre con la administración? Que los retrasos en los pagos y en la facilitación de las subvenciones o de las facturas correspondientes a las licitaciones, esos retrasos en el tiempo solo eran asumibles por parte de empresas capitalizadas, y las empresas capitalizadas estaban en el sector, en este caso, de la construcción. Las empresas o las entidades que tradicionalmente optaban a ese tipo de licitaciones, mayoritariamente fundaciones, asociaciones, Cáritas o Cruz Roja, pues los recursos económicos que tienen son muchísimo ajustados y no eran capaces de responder con la misma, entre comillas, eficiencia económica, porque no podían inyectar capital. Y ese fue su punto de ventaja. Pero han ido más, porque en los últimos años solamente muchas de las licitaciones sociales que se han sacado, y hablo
con conocimiento de causa, absoluto conocimiento de causa. Puedo poner ejemplos, no estoy especulando. Lo que se está pidiendo en algunas licitaciones de algunos programas sociales son que la empresa o la entidad que opta efectivamente cumple los requisitos legales para poder acceder a la licitación y a qué precio está dispuesta a hacerla. No se valora ni las capacidades técnicas, ni las metodologías, ni los enfoques que las propias entidades están dispuestas a dar en servicios de atención a las personas. Esto afecta a ayuda a domicilio, esto afecta a servicios incluso de ambulancia, esto afecta a residencias de mayores, esto está afectando a servicios de atención a la infancia y a la familia, y les da exactamente igual, porque era una manera de generar competencia, concurrencia competitiva, que es el término jurídico que se llama, que cualquiera puede optar en las mismas condiciones. No, mire usted, no, mire usted, hay entidades que empresas que lo que les interesa es el beneficio, y hay entidades que lo que les interesa es la transformación de la sociedad, la vertebración de la sociedad o la promoción de las personas dentro de la sociedad. Es que no es lo mismo, oiga, es que no es lo mismo. Y convierte el tercer sector, sobre todo, en un mercadeo de recursos que al final, insisto, vuelven a pagar las personas que más lo necesitan, con contratos a técnicos rozando lo indigno. Sí, precarios. Con despidos y cierres porque ya no interesa el segundo mes, no me importa que haya 16 personas en una residencia de mayores, yo he hecho cuentas, no me sale rentable, cierro y me voy, y ahí dejo el concurso licitado y aprobado, yo me voy, ahí se queda, y me voy a Burgos, que si un poco por debajo de mercado, a lo mejor me llevo la residencia o la ayuda a domicilio o lo que sea, ¿no? Y convertir, yo creo que el sostén de la sociedad en torno a valores, en torno a solidaridad, en torno a la ayuda a los demás, en un mercadeo, es muy peligroso, porque está incitando a entidades, Cruz Roja, Cáritas, a la que pertenezco, Fundación Atenea, en competidores en vez de en aliados. Yo que creo en que mientras más estemos, mejor, y más fácil vamos a llegar a conseguir los objetivos. Si dividimos porque nos estamos jugando 1.000 o 2.000 euros, que es un contrato de una persona o no, yo creo que el divide y vencerá. Yo creo que Florentino lo tiene como lema. Divide y todo para mí, ¿no? Pero esto tiene responsabilidad política, ¿eh? Mira, a mí no se me olvida la primera licitación, esto es una anécdota. Hay responsables políticos, ¿eh? Vamos a ser claros. No se me olvidará la primera licitación que perdí por 200 euros, ¿vale? Una entidad social con implantación, voluntariado, estructuras participativas extremeñas, perdió por 200 euros una licitación que se lo llevó un gabinete jurídico de Ferrol. Punto final. Teníamos otra licitación donde recuerdo que la actividad principal de la empresa que concurría era pasear burrotaxis turísticos por la ciudad de Montoro, Córdoba, y la piscina municipal, y concurría a un programa socioeducativo en un barrio desfavorecido de Extremadura. Tócate los pies. Así es, y esto es culpa hombre, no sé si de los políticos, pero sí de los políticos que legislan la ley de contratos. La nueva ley de contratos no ha hecho ningún bien, evidentemente, para la pequeña empresa. Se hizo una modificación con las cláusulas sociales que no se están aplicando, y que las cláusulas sociales tenían en cuenta esto y daban en ese sentido una ventaja a los movimientos organizados que estaban en Extremadura, los que trabajan con colectivos desfavorecidos. No se está aplicando. Ese es el problema. Las cooperativas, por ejemplo. Es que esto es como, pasa igual, es decir, el negocio de la salida la deben de funcionar para privatizarla, y lo dice David, si a los 6 meses no me interesa, si estamos aquí con Tenorio, estamos aquí con Tenorio la muerte. Llegamos al final de esta picota. Agradecemos como siempre el análisis a nuestros picoteros de los jueves. Hemos estado hablando principalmente del tema que más preocupa, como es el coronavirus. No hemos tocado un poquito más el tema económico. Hoy se ha producido una noticia importante, que es la mayor bajada de la historia de la bolsa, un 14%, la mayor bajada de su historia, y que dice mucho del clima económico que en estos momentos se está fraguando en nuestro país. Mañana hablaremos de nuevo en una nueva edición.
tendremos, como siempre, a nuestros nuevos picoteros, en este caso los de los viernes, para analizar más temas de actualidad, en torno a las 10 menos cuarto de la noche, en TDT y en redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también en la página de televisionextremeña.com. Buenas noches y que sean felices.